Bueno, ¿cómo están? Buen sábado, bienvenidos al Defensor. Un día divino, fresquito, pero va a ser un gran fin de semana, evidentemente. Y bueno, vamos a arrancar con el tema de... No nos vamos a esconder, ¿no? La cadena nacional del presidente Milei anoche, una cadena nacional que yo creo que la gente esperaba algo como lo que pasó con el campo. Un sector que se queja, y el gobierno que dio una medida, que dio una respuesta. Y en este caso no fue lo que la gente esperaba. Sí, fueron 23 minutos de reafirmar lo que el gobierno hizo, el tema de los vetos, que se vetó el tema de aumento jubilatorio, moratoria, emergencia en discapacidad. Y la realidad es que no hubo ninguna medida. Se habló del tema de penalizar de vuelta la cuestión del déficit, de la emisión monetaria, algo que ya se viene hablando desde marzo del año pasado y no pasó nada. Esto ya es medio como el cuento del lobo. Miren que lo vamos a penalizar, miren que lo vamos a penalizar, y no pasó nada. Y bueno, mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué pasó en la semana? Fue la gran rosca política, digamos, de la segunda mitad del año. El Congreso aprobando con media sanción el tema de financiamiento universitario y emergencia en medicina pediátrica, que a mi entender me parece perfecto. Y por otra parte, la gente en la casa. ¿Qué es lo que pasó cuando se apagaron las cámaras de la cadena nacional? ¿Qué pasó cuando se vaciaron las bancas del Congreso? ¿Qué pasó cuando se fue la gente de la plaza? Silencio. Al final nos encontramos con que no hay ninguna medida de acá en adelante, no hay ningún plan, nadie nos dio un norte de qué es lo que va a pasar con los jubilados y con las personas con discapacidad, y convengamos que son las personas que más lo necesitan. En Argentina hay una gran frase que es: cuando existe una necesidad nace un derecho. A veces no es así, yo no estoy de acuerdo con que sea así, pero ¿qué pasa cuando los derechos ya están? Estos derechos yo creo que no están para discutirlos, sino que están para reafirmarlos y ejecutarlos, porque por algo son derechos, por algo llegaron a donde están. Y la realidad es que llega un momento que yo creo que toda la República Argentina estuvo de acuerdo con que había que bajar la inflación, había que parar la pelota, controlar la economía, cosa que sucedió, pero ahora la gente lo que quiere son respuestas. Cuando uno le falta guita, lo primero que hace no es pagar las expensas, es darle de comer a los chicos. Y yo creo que en este caso hubo grandes medidas, se bajó el impuesto país, se redujo el tema de bienes personales, se bajaron las retenciones al campo, pero los más necesitados, que son los jubilados y que son las personas con discapacidad, no tienen respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras se discute el tema de las fórmulas políticas, mientras se discute el tema de si se vetó, tardó muchísimo, pero si se discutía el detrás de por qué el veto no sucedía, era una rosca, si se conseguían o no los votos para tratar de insistir con la ley. Y en este caso, mientras eso se discute, hay jubilados que no llegan a fin de mes y hay personas con discapacidad que están viendo cómo pagar las prestaciones. Que bueno, obviamente esto es un abuso principalmente de las obras sociales y las prepagas, que hoy te vamos a contar un poco cómo ponerles un freno, pero digamos que es una situación que está descontrolada. Y después, bueno, es muy lamentable tener que empezar un programa que tendría que estar lleno de noticias con contarle a la gente qué es lo que quedó después de la batalla, de esta batalla que lo único que ganó fue la política. La gente en esta batalla en el Congreso, en esta batalla en la calle, en esta batalla cultural, las únicas personas que ganaron fue la política, lamentablemente. Pero bueno, vamos a un programa que tenemos muchísima información, te vamos a contar, ahora voy a pasar con los temas, pero a grandes rasgos, qué es lo que quedó, cuál es el panorama de acá a futuro y qué es lo que le espera en el corto plazo tanto a los jubilados como con las personas por incapacidad. Y a la gente que está del otro lado, no cambien el canal cuando hablemos de incapacidad. Yo sé que es un tema que a mucha gente le hace ruido, a mucha gente lo esquivan. Todos hablan de que sí, de que está mal, de que está bien, qué es lo que tiene que pasar con las personas con incapacidad, pero no cambien el canal, porque nosotros no le esquivamos ese tema y yo pretendo que los que están del otro lado de la pantalla tampoco lo hagan. Así que bueno, como hay gente del otro lado de la pantalla, vamos con la gente. Julieta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Vos?
Bien, bárbaro. Bueno, vamos entonces con la gente que está del otro lado. Vamos a empezar por nuestro canal de YouTube, como lo hacemos todas las semanas. Jubilarme TV es el nombre, pueden suscribirse, es totalmente gratuito. De hecho, los invitamos a hacerlo porque están todos los videos publicados, las 9 temporadas. Los 9 años están todos. Así que pueden suscribirse. Contamos con 43.600 suscriptores. ¿Y cuántas vistas tenemos? Tenemos más de 2 millones de vistas. Mierda, 2.020.000 vistas, un montón. Un montón. Bueno, si no también nos pueden escribir por nuestro WhatsApp 11 41 73 22 22. Vamos a responder consultas todo el programa y durante la semana también. Recuerden, hoy solo mensajes escritos y si no por nuestro Instagram, El Defensor OC. Vos sabés que mucha gente nos escribe del interior del país. Sí, tenemos mensajes del interior del país. Nos escribe mucha gente del interior del país, nos escribe mucho por Instagram, mucha gente de, por ejemplo, de la Patagonia, del norte, del centro, digamos, a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, nos escriben también nos mandan por todos lados, los comentarios de YouTube, por WhatsApp, por Instagram. Así que principalmente, si pueden, manden al 11 41 73 22 22, que te contestamos en vivo. Y acordate que si no te contestamos en vivo, te contestamos en la semana. Y antes de arrancar con el tema de las preguntas, mandarle un saludo obviamente a mi papá Adrián, que no pudo venir por un tema de salud, por una intervención quirúrgica que se tuvo que hacer, pero calculamos que ya la semana que viene se reincorpora para que no piensen que está en otro lado. Vamos con una una pregunta. Sí. Bueno, de San Juan, tengo una pensión por discapacidad. Pregunta si se puede jubilar, tiene 59 años, 5 hijos y 7 años de aportes. Bueno, en este caso lo que habría que ver es si vos cobraste AUH por tus hijos, si tenés, porque eso ya tendrías ahí 15 años de aportes, estos 7 años de aportes que tenés, saber de cuándo son, y la gente que tiene pensión por incapacidad puede jubilarse, puede pasarlo a jubilación, no pueden cobrar las dos juntas, van a tener que elegir entre una o la otra. Recordemos igualmente que siempre, ahora te vamos a contar después el tema de prepagas y obras sociales, pero siempre es mejor PAMI que incluir salud. Entonces, si vos tenés la pensión y tenés la posibilidad de pasarte a jubilación, te va a convenir mucho más. Vamos con otra. Buen día. ¿Qué pasa con las pensiones por viudez? ¿Dicen que las van a sacar? Bueno, eso quédate que te lo vamos a contar. El gobierno ayer, mediante el vocero Manuel Adorni, dijo cuántas pensiones se dieron de baja, con todos los motivos y cómo va a seguir con ese tema, pero te vamos a contar. Vamos con otra más. Sí. Buen día, tengo el certificado de discapacidad 50 años. ¿Me puedo jubilar por la ley 26.816? Si vos tenés el certificado de discapacidad, no es que te podés jubilar. Las formas de jubilarte con una jubilación, digamos, contributiva son dos. Jubilación ordinaria y retiro transitorio por invalidez. Así a grandes rasgos como jubilación general. Después tenés jubilaciones particulares como jubilaciones, por ejemplo, para gente con VIH, para excombatientes de Malvinas, tenés algunos regímenes generales, especiales, actividades insalubres, después tenés distintas variaciones. Pero que tengas certificado de discapacidad no significa que te puedas jubilar, hay que ver si cumplís con todas las condiciones. Vamos con una más y vamos con... Buen día, chicos, soy Raúl de San Juan. Me gustaría saber si mi esposa puede volver a la PNC. Se la sacaron ayer. Bueno, hay que ver el motivo por el cual se la sacaron de vuelta. Nosotros siempre decimos acá que las auditorías para nosotros están bien siempre y cuando no se excedan. Si la gente tuvo su pensión de manera legítima, no hay por qué sacársela. Entonces, en este caso, si tu mujer tenía la incapacidad que realmente la Junta Médica dictaminó y se mantuvo a lo largo del tiempo, que lo judicialice porque la tendría que poder recuperar. Bueno, ¿tenemos las placas? ¿Tenemos las placas? Sí, ahí te escucho. Ahí está, bueno. El Defensor, episodio 27, temporada 9 de agosto del 2025. Ya estamos entrando en la última recta del año, el último cuatrimestre. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Walter Martelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Mariano Gorodich, Economan. ¿Cómo estamos? Ahí, con una inflación que se espera que va a ser más alta, ¿sí? Una inflación de julio, la de la Ciudad de Buenos Aires dio 2,5. Si vos extrapolás, ¿qué pasa en la inflación de la Ciudad de Buenos Aires? Pondera mucho más el tema de servicios, ¿sí? Casi un 60% contra un 30% que la pondera la inflación nacional. Si la traspolás te va a dar un 2%, la inflación que se va a anunciar el miércoles. Día clave, el miércoles a las 4 de la tarde
que van a anunciar una inflación que va a ser más alta que la de junio, y la de agosto va a ser más alta que la de julio, ¿no? Una inflación en agosto que ya va a estar más del 2 para 2,5, ¿no? Buena noticia para los jubilados, que le van a no aumentar, sino actualizar, ¿no? Porque aumentar Ahora, sería eso más que la inflación. ahora lo vamos a contar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Bueno, Luis, abogado laboralista, nos va a contar un poco qué pasa con todo este tema, viste, de que se habla de los juicios, del blanqueo, de la gente que está en negro. Hoy Argentina tiene un gran problema. Tiene un gran problema con el tema de la informalidad laboral, y vamos a ver, bueno, cómo quedamos parados después de muchas novedades que hubo durante este último tiempo con este tema. Y por otro lado, bueno, colega Cintia Coturé, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, la verdad bastante decepcionada por otra vez estar como el año pasado con un veto total y nunca una buena para los jubilados. Yo creo que algo se podía rescatar de todas estas leyes que se vetaron, pero bueno, parece que para los jubilados nunca hay una buena noticia. Yo les quiero preguntar a los del panel, ¿ustedes saben cómo se llama el director de ANSES? ¿Tienen idea? Nunca apareció por ningún lugar. Lo nombraron en marzo de este año, después de Mariano de los Heros, que sí fue una cara un poquito más visible, pero el director así no se le conoce la cara. Eso quiere decir un poco también qué es lo que está pasando con los jubilados, ¿no? Porque digamos que el gobierno pasado destrozó a los jubilados, pero todos sabíamos quién era Raberta, porque salía cada 2 por 3 a poner la cara con el tema de los bonos, con el tema del director de ANSES, no sabemos quién es, el doctor Bearsi, pero bueno. Vamos a ver si en algún momento aparece a contarnos algún tema, ¿no? Y como no tiene nada bueno para contar, ¿viste? Ahí Sí, baja. Está bien, pero desaparece, con ¿no? mis amigos tampoco tenemos mucho para contar y nos juntamos a comer asado, ¿no? Que aparecen cada tanto. Bueno, El Defensor, episodio 27, temporada 9 de agosto del 25. Vamos a arrancar con el programa. Vamos a pasar por los temas. Bueno, apareció el veto. Te contamos cuál es el valor de las jubilaciones. En este caso apareció el veto, se cayó todo esto que se proyectaba, el aumento, el bono y la mar en coche. No quedó nada. Te vamos a contar cómo van a evolucionar las jubilaciones, también de la mano de Mariano, cómo están paradas hoy y qué es lo que viene por lo menos en el corto plazo. Vamos con el próximo. Ya que no hay aumento, ¿cómo hacer para pedir que te aumenten la jubilación y de qué diferencia estamos hablando? Porque ya que este 7,2 de aumento se cayó el bono, bueno, ¿a dónde tiene que ir la gente y cómo tiene que hacer para pedir que le aumente la jubilación? Y esto principalmente es para los que aportaron. Siempre desde que empezó el gobierno se habló de una defensa a la gente que aportó, a la gente que trabajó. Bueno, esto va dirigido principalmente a ustedes, a los que no cobraron el bono, a los que dicen, che, yo trabajé 30 años, tengo 30 años efectivos en ANSES y no me están pagando lo que debería, tuve 20, 25 años, bueno, te vamos a contar cómo tenés que hacer. Vamos con la próxima. No hay prórroga de la moratoria, te contamos cómo tenés que hacer para poder jubilarte. Bueno, otro de los grandes temas, digamos que el más olvidado, el que menos ruido hizo de este paquete de leyes que se vetó, pero era muy importante. Primero, en primer lugar, por el costo fiscal que tenía, que era un costo fiscal muy bajo en relación al tema del aumento, en relación al tema del bono, pero era muy importante, porque era darle la posibilidad a gente que trabajó, que bueno, esto también lo vamos a hablar con Luis, gente que estuvo en negro, porque no todo el mundo que dicen en Argentina no existe gente que no trabaja. Entonces, gente que trabajó, que la tuvieron en negro, que el Estado no controló, bueno, poder darle lugar a que tengan una jubilación digna, se cayó la moratoria, entonces te contamos cuáles son las herramientas que hay hoy disponibles para poder jubilarte. Prepagas y obras sociales, sin control. ¿Cómo ponerles un freno y hacer que te cubran? Este tema para mí es, hoy por hoy es vital. ¿Por qué? Porque le levantaron todos los controles, digamos, a las prepagas, a las obras sociales, le levantaron, ellos decían que tenían las cuotas bajas, que no llegaban a cubrir la inflación, le levantaron, aumentan lo que quieren, te cubren lo que quieren. Y la verdad es que yo esta semana, después voy a contar por una cuestión personal, estuve mucho en hospitales, mucho hablando con gente, con personas con discapacidad, y la realidad es que la gente está muy necesitada, están todos quejándose en las obras sociales, las prepagas, nadie, incluso los programas federales, Incluir Salud, PAM, IOMA, nadie le cubre nada, nadie te da las prestaciones como deberían, todo te lo quieren amarretear, así que te vamos a contar cómo en 2 patadas vos podés hacer que te cubran absolutamente lo que te corresponde.
¿Por qué no funcionó el blanqueo laboral de la ley Bases? Te lo contamos. Este tema, ahora que, bueno, reitero, que se habla mucho de cómo hacer que funcione el sistema previsional, lo que hay que hacer antes es hacer que funcione el sistema laboral, que haya empleo, que que ese empleo sea de calidad, que esté registrado. Y bueno, ¿y qué pasa con todo este 50% de gente que está del país que está bajo la informalidad laboral? Esto es lo que nos va a contar Luis, un experto en el tema. Y además nos trajo no solamente este blanqueo, sino comparaciones con blanqueos anteriores para que nos va a explicar por qué yo te voy a spoilear por qué no funcionó. Se dieron de baja más de 110.000 pensiones por invalidez. Este tema yo creo que no hay mucho para contar, porque además la gente, si no, del otro lado empieza un poco a desesperarse, a preguntar, che, ¿qué hago? ¿Me la van a sacar? Salió Manuel Adorni diciendo que el gobierno había dado de baja 110.000 pensiones por invalidez, principalmente porque la gente no cumplía, más del 60% de la gente no se presentó a las auditorías médicas para revalidar el tema de la pensión. Esto para mí es discutible porque muchas veces la gente no entiende qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir, le llegaban cartas documento, hay gente que cambió el domicilio, le mandaron y no llegó. Está bien que la gente tiene tiene la obligación de actualizar sus datos de contacto frente a los organismos públicos, pero bueno, se dieron de baja 110.000 pensiones que en teoría no cumplían con los requisitos médicos que se piden para poder otorgarlo. Mucha gente también porque, bueno, de vuelta, no revalidó las condiciones de salud, porque falleció o porque directamente eran incompatibles con otras cuestiones. ¿Qué va a pasar con estas 110.000 pensiones? Bueno, si vos estás del otro lado y vos tenés la discapacidad y te la levantaron, lo podés judicializar. Pero después yo estoy completamente de acuerdo que si las pensiones no correspondían, se den de baja. ¿Por qué? Porque eso es guita. Hoy, por ejemplo, que se vetó la ley de emergencia de discapacidad, necesitamos que la plata vaya realmente a la gente que lo necesite. Entonces, si había alguien que estaba cobrando una pensión trucha, no le corresponde. Y con esa plata, dijo el vocero que se iban a ahorrar casi 35.000 millones de pesos por mes. Y también se hizo una especie de auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, donde se dijo que había un curro donde se estaban desviando fondos por más de $1.000 millones por año. Entonces eso, de vuelta, buenísimo que se haya descubierto, buenísimo que si estas 110.000 pensiones no correspondían, se levanten, pero que la guita vaya a la gente que realmente la necesita, que no quede en la nada. Que estos presupuestos que se subejecutan, que después, no, pero nosotros tenemos un fondo, bueno, si hay un fondo, úsenlo todo. Si sobra plata, úsenla y derívenla a la gente que lo necesita. Vamos con la próxima. Como siempre, como todos los fines de semana, te traemos casos reales de los juicios que ANSES no paga, pero los abogados hacen que se cobren igual. En este caso, yo preguntaba hace un ratito si alguien le conoce la cara al director de ANSES, nadie dijo que sí. Esto evidentemente es porque el ANSES es como los chicos, cuando están en silencio o están escondidos porque están haciendo algo mal. En este caso, la ANSES está funcionando pésimo, las jubilaciones están tardando, las sentencias no se están pagando. Y nosotros los abogados tenemos que ir a poner la carita, a poner la firma y hacer lo que los derechos se cumplan. Entonces, en este caso, no es que los juicios no se cobran, sino que tenemos que ir nosotros a hacer que se paguen. Y lo logramos con un 100% de efectividad. Cronograma de pago de jubilaciones y pensiones. Bueno, esto nosotros ya te lo reiteramos la semana pasada, pero imagínate lo mal que está el tema del pago, que recién ayer empezaron a cobrar. Y los DNIs empiezan realmente la semana que viene, a partir del lunes. Entonces estamos con un calendario de pago que comienza prácticamente a partir del día 11, lo cual es una vergüenza. Y nosotros siempre mantenemos nuestro compromiso con la campaña de que los jubilados cobren del 1 al 5. ¿Por qué? Porque no llegan a pagar los servicios. Nos va a contar Walter después qué es lo que pasa con el tema de las tarjetas de crédito, con las aplicaciones, estas aplicaciones fintech, los bancos virtuales que cobran un montón. La gente se empieza a endeudar porque tiene que pagar los servicios a tiempo, porque si no te cobran interés. Y también hay un negocio ahí de los bancos que no se lo tendrían que permitir si pagara del 1 al 5, que es el tema de los adelantos, que le cobran muchísimo a los jubilados por adelantar en la jubilación. Y no correspondería porque la jubilación es un salario diferido y el salario a vos te lo pagan del 1 al 5, entonces que cobren como cobra todo el mundo. ¿Tenemos uno más?
Bueno, y respondemos preguntas todo el programa. Tenemos gente preguntando, ¿no? Sí, Yo veo ahí que tenemos acá... gente. A ver, ¿querés decir un ¿Vamos? par de preguntas? Sí. Buen día, soy de Tandil. Me jubilé con 43 años de aportes. Estoy cobrando 580.000 pesos. ¿Hay aumento para nosotros? Bueno, sí, hay aumento todos los meses, no es aumento, es actualización. Quédate que te vamos a contar qué es lo que va a pasar. Pero si vos cobrás, ya cobrás 580.000 pesos, tenés 47 años de aporte, yo lo que te digo es, te van a aumentar, pero lo más importante que te puedo decir es que podés reclamar, que podés hacer juicio y mejorar tu jubilación. Y te vamos a contar, justo tu caso es muy parecido al tema de las jubilaciones medias. El valor de la jubilación media en Argentina ronda los 550.000 pesos, entonces te vamos a contar si haces juicio cuánto te quedaría, tanto para la mínima como para la media. Después, muchachos, saquen la calculadora y háganlo en su casa para que vean cuánto les puede cambiar la vida. Hoy la canasta del jubilado está en $1.000.000 de pesos, por lo tanto la jubilación media, no hablamos de la mínima, ¿no? La media te llega hasta el día 15. ¿No alcanza? No, sí, si llegan al día 15 pues ya vienen de vuelta, suerte, ya ¿no? vienen retrasados. Con suerte hasta el día 15. Y preocupa y mucho que están subiendo mucho las tasas de interés de financiación, las tasas de los préstamos están subiendo muchísimo. Los bancos suben las tasas de los plazos fijos y cada vez que suben la tasa de los plazos fijos te matan con la financiación. Ojo con pagar el mínimo en la tarjeta de crédito, ¿sí? Está muy, pero muy cara esa tasa. Bueno, arrancamos con el defensor. Vamos con el primer tema. Ahora volvemos con la gente en un ratito. Apareció el veto, te contamos cuál es el valor de las jubilaciones. Bueno, esto el presidente anoche en cadena nacional. Nosotros pensábamos que iba a pasar como con el campo, que la gente se está quejando, che, qué es lo que pasa con las jubilaciones, che, qué es lo que pasa con las personas con discapacidad, pero no pasó nada. No hubo ningún título, ninguna medida, ninguna promesa de campaña, no hubo nada. Entonces te vamos a contar cómo quedan paradas las jubilaciones de acá a por lo menos que, porque ya el legislativo y no creemos que vaya a insistir, cómo van a quedar las jubilaciones hasta que, bueno, en algún momento mejore la cuestión. A ver, mínimo 314, a ver, máximo 2.114.000. El bono sigue congelado en 70.000 pesos. El bono se tendría que haber actualizado a 110.000 y incluso si lo actualizamos por inflación tendría que superar los 160.000 pesos. Pero no, va a seguir congelado en 70 y recordemos que el bono es solamente para la gente que cobra un beneficio mínimo, uno solo. ¿Por qué? Porque si vos cobrás jubilación y pensión mínima, sos un jubilado multimillonario, entonces el bono no te corresponde. Así que tenemos varias mínimas en Argentina. La mínima del que tiene un beneficio, la mínima del que tiene dos beneficios. Después en otro, ahora no está funcionando, pero también está la mínima del que tiene 30 años y cobra el 82% del salario mínimo vital y móvil, que es un complemento que hoy no genera nada, entonces terminan cobrando la mínima más bono. Es todo medio una locura. La PUAM, que es lo que se viene en el futuro de las jubilaciones, 251.400 pesos, y la prestación básica universal, 220.000 pesos. Vamos con la próxima. Esto es algo que es medio complicado, pero vamos a pasarlo rapidito. El tema de las bases mínimas imponibles, que esto es para que se paguen las asignaciones familiares. 105.857 la mínima, 3.440.000 la máxima. El principio de bagatela, que es si vos tenés alguna deuda, por ejemplo, de autónomo, de monotributo, que te quedó ahí, bueno, vos podés pedir el principio de bagatela hasta 36 lucas. Si vale 37 lucas, la tenés que pagar. Valor cuota de la unidad de cancelación de deuda previsional, 30.698. Te vamos a contar cuántos son los valores, cuánto te puedes ahorrar. Y el valor máximo de la cuota de la UCAP, 94.291. Que esto a la gente me pregunta muchas veces, che, Facu, ¿qué es lo que pasa con que me están descontando tanto? Bueno, este es el tema. La moratoria anterior, muy cara, y en este caso pueden llegar a estos descuentos. Vamos con la próxima. Bueno, esto es el aumento, la actualización, no le digamos más aumento, es actualización, porque aumento sería si vos pudieras comprar más, pero en este caso vos podés comprar lo mismo. El monto fue de 1,6, pasó de 3,14, quedó en 3,14 la mínima, 3,84 con el bono de 70.000 pesos. Si se hubiera aprobado, si el gobierno hubiera mantenido el tema del Congreso, hubiera pasado de 4,46, pero esto murió. Así que queda en 3,84, la pensión universal para adulto mayor 251, 321 con el bono. La pensión no contributiva por invalidez 220, 290 con el tema del bono, que son estas pensiones que hoy se están discutiendo si se dieron de baja y por qué.
y la pensión de madre de 7 hijos, lo mismo que la jubilación, 3.14 y 3.84. En este caso, el 1,6 corresponde a la inflación del mes de junio, que es el último mes publicado, entonces el ANSES ya toma este número y lo pasa al aumento jubilatorio. En este caso, Mariano nos comentaba el tema de cuál es la expectativa de inflación para este mes y cómo va a quedar, que esto se va a publicar el miércoles. Entonces, el miércoles a las 4 de la tarde. Ya los jubilados se podrían hacer idea. Van a conocer la inflación de julio, que va a estar muy cerca del 2%. Esta semana se dio a conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo en el 2,5%, una inflación mucho más alta de lo que se preveía. El Banco Central hace un relevamiento entre las principales consultoras y bancos de la Argentina, dio 1,8% la inflación, pero claro, esto fue antes de que se conociera el índice de la Ciudad de Buenos Aires. Va a cambiar a fin de año la composición de la inflación a nivel nacional. La forma de cómo se mide. ¿Qué es lo que te mide? Te mide cosas muy viejas desde... ¿cuánto cuesta cuánto gastás en teléfono de línea, que prácticamente nadie tiene? ¿Cuánto cuesta el diario en papel, que ya nadie lo compra? Y principalmente pondera solamente un 34% el tema servicios, mientras el índice de la Ciudad de Buenos Aires lo pondera un 58%. Y es lo que más afecta al jubilado, ¿no? El gasto en luz, en agua, en y vos gas. decís, Mariano, que este cambio en la forma de medición, ¿qué es lo que generaría? ¿Que el número suba, que el número baje? Te va a generar una inflación más real, ¿no? Porque cuando vos decís, y el 1,6, yo lo noto que es mucho mayor en mi bolsillo. Y justamente es por eso, porque la ponderación antes, con el gobierno anterior, antes de los tarifazos en los servicios públicos, no te incidía tanto el tema servicios. Ahora, pues se habla de una inflación media, ¿sí? Un promedio. Esta inflación, por ejemplo, vos decís el 1,6, yo siento que es más, mucha gente lo dice. Ahora, ¿qué es lo que en el interior, por ejemplo, que algunos servicios no tuvieron tanto, ya eran caros, digamos, de antes, como por ejemplo en el interior el colectivo era mucho más caro que en el AMBA? En este caso, en el interior del país, ¿la inflación se siente más, se siente menos? Los servicios son más caros. Pero siguieron subiendo, digo. Eran mucho más caros, pero siguieron subiendo mucho más. Sí, porque ahí lo que ocurrió es que a todas las empresas de servicios públicos se le otorgó una cláusula de ajuste mensual post tarifazo de febrero del 24, que está, digamos, compuesta por una serie de índices que determinó el ENRE, que es el organismo, por ejemplo, que regula la electricidad, o el ENREGAS, que es el gas, que va acompañando siempre ese índice, pero en un nivel superior, con lo cual los que tenían servicios caros del interior de la Argentina tienen servicios mucho más caros, aún no se equiparan con los que hay en el AMBA, pero impactan muy fuertemente, porque las jubilaciones en definitiva es el mismo monto para toda la nación. Entonces hay una afectación aún mayor en el componente de servicios públicos, que me parece que es esencial lo que se menciona, ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Hoy ningún jubilado, ningún hogar, yo diría, de dos componentes recibe una factura de luz promedio de 40, 50 mil pesos, o de gas, ahora en invierno los que tienen gas de red, de 50, 60 mil pesos, o de agua, 30, 40 mil pesos, y si a eso le incorporás la telefonía móvil, porque es cierto que ya no se utiliza más, vos ahí ya tenés un componente de más de 130, 140 mil pesos. En este caso de internet, ¿no? El combo ahí está. Del wifi con internet y todo, está en 100 lucas por Claro. mes. Ojo, es clave para el jubilado, digo, en esto, para el jubilado y para todos, ¿no? Para los hijos de los jubilados, para los nietos, para todos, o pedir a nombre, ¿no? Llamar a nombre del jubilado, pedir un descuento. Digo, porque si vos pedís el descuento para esto del wifi de internet, te lo dan. Te lo dan siempre. Nosotros agarramos y dijimos, che, loco, no puede ser que estemos pagando tanto de todo. Y llamamos a la mayoría de las empresas de servicios y todas nos dieron un descuento. No, ¿viste? pero además, ¿por qué hay que hacer eso? Pero ese es el tema. La gente se acostumbró al abuso. Se acostumbró ojo, Facu, a te pagar hacen al un pedo. descuento por 6 meses. Claro. Entonces tenés que anotarte, digo, ahí cuándo es que te vence el descuento para llamar y otra vez, ¿no? A ver,
¿qué promoción hay ahora? ¿no? No, pero además y ver siempre cuánto cobra la más barata, ¿no? Como para tener de referencia. Yo ¿Y soy cuánto un gran- le cobran a los nuevos? Yo te digo, también, yo soy ¿no? un gran señor, camine señora, yo me fijo todos los precios, ¿viste? La verdad que La dispersión de no me precios... gusta pagar de más porque sí. La Y hay dispersión mucha de precios dispersión de es muy precios. grande hoy en la Argentina. Mira, si vais hoy y mañana, todas las ofertas que hay en los supermercados viene de parte de proveedores que no venden, ¿no? Entonces, es clave, digo, ser infiel al supermercado, digo. Meterle los Ir cuernos con al otro. almacén. Sí, pero ahí Ir únicamente, sí. compro únicamente las ofertas, nada más. Sí, pero ahí hay un problema con los servicios públicos, que no lo podés ser infiel. Claro, no, porque son, no, son no, monopólicos. Estás de rehén. Estás de Son rehén. monopólicos, entonces Sí, ahí se produce pero un- guarda, lo que se puede hacer también, hay muchas veces que te conviene, no sé, por ejemplo, no voy a decir una tontería, a vos te dicen, hay determinado modelo de auto y hay otro determinado modelo de auto que no paga patentes. Y capaz que decís, pero ese es un poquito más caro, pero no pago la patente. O mismo decís, che, bueno, ¿cuánto está el gas en mi zona? Viste que ahora está zonificado, si es residencial, si es qué categoría. Bueno, ¿cuánto vale el gas, la electricidad? Y ves de última, decís, che, capaz que me sale más barato comprarme un horno eléctrico que para el gas. Bueno, si tenés que cambiar el auto, si vos vas a comprar un auto, hay un día que es más barato siempre. Siempre, digo, Fin de la mes. clave es ir a fin de mes. ¿Por qué? Porque en las concesionarias están ahí con las ventas, ¿no? Llegando al objetivo de ventas. Entonces, si vos vas a fin de mes, te hacen siempre un mejor precio. La clave es pedir el presupuesto, después vas a otra concesionaria con el mismo presupuesto, decís, a ver, ¿me lo podés mejorar? Después volvés de vuelta a la misma concesionaria, mirá, tengo esto, quiero comprarlo con vos, ¿no? Es como laburar de ahorrar. Hoy el jubilado tiene que laburar de ahorrar. Cada vez más jubilados están haciendo changas desde manejando autos, ¿viste? Es infernal las changas, Sí, la a cantidad mí- de changas que está no, a haciendo mí hoy me el pasa, jubilado. veo ¿no? acá mucho jubilado en la calle pidiendo plata, mucho jubilado en los semáforos, que la verdad que eso no tendría que pasar, a mí me parece horroroso. Bueno, vamos a seguir un poco con los temas, porque si no el programa nos va a quedar muy corto porque tenemos 1000 cosas. En este tema, bueno, ya que no hay aumento, ¿cómo hacer para pedir que te aumenten la jubilación y qué diferencias hablamos? Bueno, no va a haber aumento del 7,2, no va a haber aumento en el bono y la gente dice, no me alcanza. Bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te tenés que mover. Esto es como todo. Si vos no te movés, no vas a quedar en la situación en la que estás, que no es favorable. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los jubilados para pedir que le aumenten la jubilación? ¿Y cómo tienen que hacerlo? Vamos con la próxima placa. La justicia reconoce que las jubilaciones deberían aumentar un promedio del 50%. Entonces esto, ya que para la gente cuando vaya a votar, que sepa que este 7,2 era una movida política, no era una movida que realmente beneficiara, porque la justicia determinó un 50% y esto sin tomar el gobierno de Macri, que el gobierno de Macri también los jubilados perdieron casi un 21% y esto no lo están tomando en cuenta. Esto es principalmente por el tema del gobierno de Alberto Fernández hasta marzo del 2024. Vamos con esta placa. Para la gente que, mira, ahora vamos a ir con la gente que está del otro lado, por ejemplo, para la gente que nos decía, che, yo cobro 540, bueno, mira, si vos cobrás la mínima, que son 314, saquemos el bono de lado, la ley vetada te quedabas en 336 en vez de 314. Y con los fallos, yo puse acá un par, porque hay más, pero puse un par. La Cámara Federal de Córdoba, la Cámara Federal de Mar del Plata, la Cámara Federal de Mendoza, te irías a 486. Y esto hoy se pueden hacer los reclamos. Se pueden hacer y se están ganando, porque vos fíjate que esto es Cámara Federal. Esto ya no son juzgados de primera instancia. Estamos hablando de que ya el aumento se da y está muy fuerte. Tenés otros criterios, como por ejemplo la Cámara Federal de Salta, que te da un 37 y te quedarías en vez de 314, 432. Entonces hay mucha diferencia. Vos fijate, acá la diferencia era de un poquitito más de 16.000 pesos, que era la verdad, a mi gusto, una vergüenza. Una vergüenza. Y la justicia te da 486. Vamos con la próxima. Mirá, para vos que el que nos preguntaba, si vos cobrás la media, que hoy en Argentina es más o menos 549, esto es dato del Boletín Estadístico de Seguridad Social, no es un número que inventamos nosotros, según la ley vetada, se hubiera quedado en vez de 549, 589. Pero si esta persona va a la justicia, se va a 850. La diferencia es abismal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente para poder hacer este reclamo? Bueno, tiene que firmar 2 papeles. Es muy simple. Tiene que hacer un reclamo en ANSES, que ese reclamo en ANSES
tiene que coincidir con lo que uno vaya a pedir en la justicia. Entonces, directamente, si vos ya estás decidido a hacerlo, habla con el profesional, que eso obviamente te lo preparan, y después tenés que firmar un poder para que también podés no hacerlo, pero es mucho más cómodo porque hay que hacer una cantidad terrible de presentaciones, que eso se encarga el abogado. Entonces vos firmás 2 papeles y un día cobras el juicio. Y esto estamos esperando el fallo de corte, que esto, si vos empezás ahora, cuando sale el fallo de corte, entrás en un tobogán de pago de sentencias, que después te vamos a contar cómo, independientemente de que ANSES las quiera pagar o no las quiera pagar, se cobran igual. Y esto, de vuelta, es mucha diferencia. Mariano nos comentaba que la canasta del jubilado está por arriba del $1.000.000 y alguien que tiene la jubilación media, que es alguien que cobraba más o menos hoy un sueldo de 900 lucas, $1.000.000, que o sea, cobraban un buen dinero, no llega a la mitad de la canasta básica, que eso es terrible. Entonces, hoy por hoy, la única forma de aumentar tu jubilación es por vía judicial. El Poder Legislativo intentó este 7,2, la verdad una gastada para las necesidades de los jubilados, un chiste. El gobierno dijo ni el 7,2 porque no corresponde, ni nada, porque ayer el presidente tuvo la posibilidad de quizás no dar un 7,2, dar unas migajas, pero ni las migajas les dieron a los jubilados, entonces ni el Legislativo ni el Ejecutivo le dieron un aumento a los jubilados y no hay un aumento que ni nadie que haya presentado un plan para que esto se revierta en el corto plazo. Entonces, ¿qué de los 3 poderes cuál te queda? La justicia. Y la justicia los aumentos los está dando. Y por suerte cada vez son, digamos que el país está tiniendo de este 54%, que bueno, vemos la diferencia. No es lo mismo cobrar 549 que 850, la diferencia es abismal. Puede ser la diferencia entre poder pagar el alquiler y no poder pagarlo, poder pagar la tarjeta y no poder pagarlo, pero incluso estamos debajo de la canasta básica, ¿no? Y el tema justamente es el no poder pagar la tarjeta, que después te cuesta muchísimo más caro, ¿no? Son 40.000 pesos, o sea, de diferencia entre la actual y la ley vetada, nada más. El gobierno tiene una mirada muy cortoplacista. ¿Por qué? Porque se esmera en decir, es para achicar el déficit fiscal, nosotros ponemos en achicar el déficit fiscal. Lo cierto es que si le das más plata al jubilado, consume más, gasta más, entonces el Estado recauda más en impuestos también, ¿no? Sí, pero aparte el déficit fiscal, de vuelta, es para qué lo usamos, este superávit fiscal. Tenemos un superávit fiscal dice el gobierno, el FMI le pidió el 1,3, dicen que van a tener un superávit fiscal del 1,6. ¿Cómo no vas a aprobar, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad? Sí, y además ahí... O sea, si no cuidamos, de vuelta, y como decía Iorio, ¿viste? Que van los gordos a la marcha, tenemos hambre. No, hambre vos no tenés, hambre tienen los chicos. Esto es lo mismo. En la casa de uno, si falta plata, no se pagan las expensas, se da de comer a los hijos. Y aparte, ¿para qué tenés el chanchito? ¿Para qué tenés la alcancía? ¿No? ¿Para qué está el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES? ¿no? Pero además, el fondo de inversión más grande de América Latina. ¿Para qué está esa plata? Si el jubilado la necesita hoy, esa plata. pero además el déficit fiscal también tiene que ver con qué recurso vos le ingresás a esa alcancía, porque el mismo día que se conoció el veto a las leyes de emergencia de discapacidad y a la ley de el sábado jubilaciones, pasado estábamos acá. se publica en el boletín oficial la exención de las retenciones a 0 a la explotación del cobre. Cuando vos decís, bueno, ¿cómo es esto? Porque por un lado te dicen, bueno, pero el cobre en este momento en Argentina no tiene mucho que ver con una cifra de magnitud en lo que tiene que ver la posibilidad de recomponer esa retención que pueda tener impacto, pero por otro lado se anuncian inversiones en cobre por 20, 30 mil millones de dólares. Entonces decís, bueno, está claro que hay un sector al que van dirigidos determinados beneficios, sí, donde igual, se podría no financiar es que estoy en parte contra, de estas cosas, y no sé, el mismo día salió en el boletín oficial. O sea, vos ahí te das cuenta cuál es la mirada que se tiene, sobre todo en un modelo de país que está absolutamente dirigido hacia una concentración sí, igualmente, de Walter, actividades. yo no estoy en contra de que se levanten las retenciones, más estoy de acuerdo, porque también desde el lugar de PYME, que no nos han levantado un impuesto desde que empezó este gobierno, tienen que levantar el impuesto, porque como decís vos, que te levanten los impuestos también hace que vaya consumo, que vaya se generan nuevos empleos, se generan un montón de cosas, pero
pero yo creo que tienen que ir las dos cosas de la mano. Exactamente. Bueno, por eso. no es que le levantamos todo al sector productivo y a la gente no le damos nada. Vamos dando, viste, como cuando vos estás en una rotonda, pasa uno y pasa el otro. Y aparte Si pasan estamos en la todos los de previa de acá, las elecciones. Siempre en Claro. la previa de las elecciones se tira un poco de El plata año en la impar, calle. claro. Imagínate cuando terminen las elecciones, ¿no? Ahora- Agárrate, otra Argentina. Ahora, Cintia, vos, siendo también del palo, ¿te pregunta mucho la gente por este tema de los reclamos? Sí, la verdad que sí, es como la consulta general y estos números que están muy bien son solo la movilidad que se puede reclamar Claro. del 2021 hasta el 2024, pero además en cada caso hay otras cosas que se pueden reclamar como el reajuste de la PBU, la actualización de los 120 sueldos, entonces te puede llegar a dar que vos tendrías que cobrar más del doble de lo que estás cobrando. Y esa diferencia cada vez es más grande cuanto más cobra la persona. Una persona que tiene una jubilación de 1 millón de pesos seguramente tendría que estar cobrando más de 2 millones mensuales y así se va porque acumulando aparte, si a mucha vos te diferencia. jubilaron entre 2018 y marzo del 24, te jubilaron mal. Porque así como los jubilados que ya estaban jubilados perdieron plata en la actualización de sus ingresos, de sus saberes, también se fue desactualizando la fórmula que ajustaba los juicios para los jubilados, los saberes para los jubilados nuevos, los sueldos. Entonces vos, por ejemplo, capaz que te tenés que jubilar con 1.200.000 y te jubilaste con 700 lucas. Una diferencia de casi un 40% en este caso. Entonces, que eso es algo que todavía la justicia lo está tratando. Yo creo que ya al haber dado esto, lo otro va de la mano. Así como fue el fallo Badaro y vino el fallo del IF después de la mano, esto va a haber también una recomposición que también, digamos que esto, como yo le digo siempre a la gente que represento, ¿no? Esto no le está sacando nada a nadie, no estamos inventando nada, es lo que te corresponde. Son tus años de trabajo, que te los reconozcan bien, porque atrás de esto no es que hay un error, alguien que se equivocó, che, loco, fue sin querer. Esto es adrede. Fue una política. Es claro. Es una política generalizado, es una política donde los jubilados son factor de ajuste, no solo de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, del gobierno de Macri. Durante el fallo Badaro fue 2002-2006. Durante ese periodo no se le aumentó a nadie. Y hoy hay que ver porque la fórmula de movilidad está suspendida, pero está vigente. Está suspendida, pero está vigente. Entonces hay que ver también qué números da. Porque eso es lo que le pasó a Alberto. Alberto suspendió la fórmula por decretos y después le dijeron que la que estaba vigente daba más. Si se hubiera reformado la ley, ahí ya quizás no había tanta discusión. Pero ahora dicen que el Bueno, RIT es que está hay aumentando en forma de medida. ya de informes de centros económicos que dicen que la 27609, que es la ley de Alberto Fernández, que dio un resultado muy desastroso en ese periodo, pero que ahora daría un resultado muy superior. Más alto, claro. Y no es casual que se haya elegido cambiar la forma de cálculo justo cuando Sí, iba a mejorar. igual, déjame defender al gobierno en este caso. Estuvo bárbaro lo que hizo el gobierno en poner la actualización por inflación, porque digamos que es la única fórmula objetiva, que el jubilado no pierda nunca. Va a empatar, como decimos siempre, es una actualización, no es un aumento, pero el jubilado empata, no pierde. ¿Qué pasó? Todos hace 20 años se viene diciendo, jugando con los componentes de la fórmula, que si le ponemos salarios, que si le ponemos inflación, que si le ponemos la recaudación del ANSES, que a la gente, la verdad que yo no sé qué tiene que ver la gente, los bolsillos de la gente con la recaudación del ANSES, pero el jubilado perdió por jugar a ver dónde se podía ajustar, si le robaban en el empalme, si se veía que la inflación iba a bajar, si no iba a bajar. Hoy la pauta de actualización, que es el IPC, me parece que es la más justa. Ahora lo que está faltando ahora es una cláusula gatillo. Es, che, pará, si sube el empleo, si sube la actividad económica, bueno, en los jubilados en un momento les tiene que tocar. Pero eso ya vimos que en la ley vetada ni se les pasó por la cabeza, ni se les ocurrió, digamos, reafirmar estos decretos de movilidad, pasarlos por ley, que la Corte dice que la movilidad tiene que estar hecha por ley, salvo que los decretos den más, que eso se dijo en el fallo Badaro. Pero bueno, me parece que
ya sabemos que de acá no pierden. Pero Lo porque de loco vuelta el Estado tiene que entender que si le da algo más al jubilado es mayor recaudación, digo, va a tener mayor recaudación en impuestos. Esto es lo que está pasando con el atraso cambiario. Por el atraso cambiario no tenés turistas extranjeros que vengan acá y que gasten en la Argentina y por ende que el gobierno recaude en impuestos, y tenés al revés, todo lo contrario. Al argentino que le va bien en lugar de pasar las vacaciones de invierno acá en la Argentina, se va afuera y gasta todo afuera. Entonces la recaudación es para otros países en lugar de recaudar acá en la Argentina. Ese es el concepto, no tiene que ser todo el ahorro. ¿Sí? Claro. Basta el ahorro, digo. Es ganar más también. Bueno, ya que pusimos este tema de ejemplo porque una persona nos preguntó, vamos a ver qué pregunta la gente. Buen día, soy de Misiones. Cobro pensión por viudez. Solamente 130.000 pesos. ANSES me rechazó el reajuste. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ANSES te va a rechazar el reajuste siempre, porque es más, incluso hoy la justicia se está discutiendo si hace falta que la gente vaya a ANSES a reclamar, porque ANSES siempre te dice que no. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenés que hacer? Evidentemente, si te lo rechazaron y te estás preguntando qué pasó, es porque fuiste solo. Consultá con un profesional que te arme un buen reclamo, que vaya en línea con la demanda que van a hacer, que presente el reclamo, te lo van a rechazar y una vez que tenés esa denegatoria se la das a tu abogado y tu abogado va a ir a la justicia con eso. Y con eso es donde vos vas a perfilarte para llegar a este acuerdo. ¿Cuáles son? Mirá, vamos ahora a dejar una plequita más y volvemos con la gente para que la gente ya pueda preguntar y sepan si están adentro o no. Vamos con la próxima placa. ¿Cómo es el reclamo que pueden hacer el 70% de los jubilados? ¿Y quiénes son los que pueden reclamar? Pasamos la placa. Bueno, ¿quiénes pueden reclamar? Los que se jubilaron antes de marzo del 2018. Estos hacen juicio seguro, tengan o no reparación histórica. ¿Por qué? Porque esto es un periodo posterior a lo que se está reclamando. Lo que se va a reclamar es de marzo del 2018 en adelante, las pérdidas contra la inflación. Después los que se jubilaron hasta marzo del 24, por este tema que comentaba Cintia, el tema de que también están mal actualizadas muchas cuestiones, pero todos los que están acá adentro, ya te digo que el reclamo es seguro, y los que se jubilaron después de marzo del 24 son los reclamos que se vienen, los que se vienen, la gente que quedó mal jubilada, eso el tiempo dirá si pueden o no. ¿Cuánto es lo que vos tenés que ganar para saber si podés reclamar? Si vos no cobrás bono, ya te digo que podés reclamar. Si vos cobrás 2 beneficios, habría que ver cuántos años de aporte tuviste. Pero la base es, si vos cobras de 3.84 en este caso para arriba, podés hacer reclamo. Vamos con más preguntas. Buen día, soy Manuel Rafael. Me jubilé en 2017 con 34 años de aportes, cobro 950.000 pesos. Mi cargo en ferrocarril era de instructor de personal de conducción y creo que no está actualizado. ¿Qué hago? Bueno, en este caso el tema del ferrocarril tiene un régimen distinto, entonces yo no te puedo decir así como así, tendría que ver bien tu historia laboral, a ver cuántos años fueron de ferrocarril y demás, si tenés los componentes propios de esta actividad que te estén pagando, cuánto es, y en base a eso ver el tema del reajuste. Pero ya te digo casi seguro que sí. Buen día, soy Norma. Me jubilé y no me reconocieron AUH. Tengo 5 hijos, una de ellas discapacitada. Tuve que comprar 10 años de aportes por moratoria. La AUH la hicieron desaparecer. Bueno, en este caso la AUH no es que desaparece, es que vos tenés que presentar que la cobraste. En este caso ya no se puede hacer nada porque vos cuando firmás la cantidad de años de aportes que tenés que comprar, firmás un acuerdo y ya está, ya te pusiste de acuerdo, lo pagaste, ya te lo descontaron. Lamentablemente no hay mucha vuelta atrás. Eso lamentablemente es porque muchas veces la gente confía en el operador de ANSES y el operador de ANSES le hace un desastre. Vamos con otra. Igualmente antes déjame mandar un beso a mi hermano Lucas, que está en el hospital, se está recuperando. Ahora vamos a contar un poquito más adelante el caso de él. Buen día, ¿qué pasa con los que cobramos 700.000 pesos? Tampoco nos alcanza. Me jubilé a fines del 2024, mi sueldo era casi 970.000 pesos. Hoy en actividades de 1.300.000, soy Inés, me jubilé con 30 años de aportes. Bueno, en este caso, si vos te jubilaste a fines de 2024, entrás en este último grupo, los que se jubilaron después de abril del 24. ¿Por qué? Porque en este caso hay que analizar tus aportes, hay que ver si se actualizaron bien o se actualizaron mal. Este es el próximo grupo de juicios que yo ya te adelanto que se puede hacer. Se puede hacer porque esto ya pasó, entonces se podría fallar directamente por analogía, decir, che, estos sueldos se actualizaron mal, ¿cuánto tendrías que estar cobrando? Bueno, en este caso no tomes tanto el valor de cuánto estarías hoy en actividad, sino
hay que hacer una cuenta con los aportes que vos tenés ingresados. Sí, el tema Sí. también es que hay mucha gente que está, la mayoría de los trabajadores tienen una parte de su sueldo que es no remunerativa, ¿sí? Porque Claro, por en todo este negro. tema de la inflación, los sindicatos pactaron incrementos no remunerativos. Entonces, cuando vos te vas a jubilar, el promedio no se calcula tomando la totalidad de las 120 remuneraciones, sino solo la parte remunerativa, que es el 50 o 70% del sueldo. Claro. Entonces ahí la gente, si hace el cálculo antes, me pasa que mucha gente no se quiere jubilar directamente Claro. cuando ven lo que van a cobrar. Bueno, pero igualmente yo lo digo siempre, que se jubilen porque uno, si tenés la posibilidad ahora, no sabés si después te van a cambiar la edad, si te van a cambiar Obvio. los requisitos de aportes. Es una Y cosa... todo para sí. mal, para bien no va a ser, ¿no? No, O sea, ¿cuánto todas más las te van a leyes, exigir? todas las leyes jubilatorias que vinieron después de otras siempre fueron peores. No, pero además hay un compromiso firmado ante el fondo de que esto se va a modificar, o sea que no hay prácticamente salida de que vamos a... Es un medio régimen a peor. los botes, ¿no? Aprovechen ahora, vayan a los botes que... Y sí, claro, pero coincido que digamos lo que viene no va a ser para mejor, seguramente en términos de jubilaciones o en términos de De pensiones, edades, ¿no? de De, edades, de claro. extender la Extender edad la edad. jubilatoria es un poco lo que la premisa, ¿no? Sí. Del Fondo Ni Monetario más ni menos que 5 Internacional. años, ¿no? Bueno, Sí. seguimos con las preguntas. Buen de la día, gente. cobro pensión por viudez desde el 2013. En 2023 me jubilé con moratoria. ¿Puedo reclamar reajuste por inflación? Sí, obviamente, vos podés reclamar tanto de la jubilación. Después, si dijo que se jubiló con moratoria. Sí. Bueno, si te jubilaste con moratoria, no. Porque si te jubilaste con moratoria, seguramente tengas un gran descuento y tengas complemento al mínimo y tengas el bono. Entonces, son cosas que hay que pasar por arriba que hoy por hoy están complicadas. Pero si vos te pensionaste por viudez y tu marido tenía aportes en 2013, olvídate, es un juiciazo. Y encima de eso, como ya tiene fallo de corte, lo cobrás. No hay que esperar a que la Corte falle como con el tema de la inflación. Vos podés cobrar esto y después, por otra parte, hacer en paralelo, seguir esperando en la Corte las partes de la inflación, pero eso ya se cobra, que son los juicios que se vienen cobrando y que ahora te vamos a mostrar de cuántos son los montos. Vamos con una más, seguimos con el próximo tema. Doctor, buen día. ¿Puede ser que me estén descontando 2 veces el crédito de ANSES? Hace un año que lo veo y A mandó ver, el recibo. Espera, no me pongas, no me pongas en la cámara que yo tengo miopía, no veo mucho. Ahí está, crédito ANSES. Bueno, en este caso vos tenés el crédito y después tenés tenés otro descuento más que es bancario, no es que te están descontando 2 meses y aparte se ve que evidentemente vos el crédito no lo pagaste, entonces te hicieron ahí una vuelta de tuerca para refinanciarte, que es esa parte que dice reestructuración. Así que siempre que hay una cuestión de descuentos, pregunten en el banco, que son los que realizan estos descuentos. Vamos con otra. Vamos con otra. Soy Luis. Pregunta, ¿están saliendo los juicios? ANSES me dice que está en proceso y a revisar y que me comunique con el representante. Sí, los juicios están saliendo, pero no lo saca ANSES de vuelta. Si alguno está del otro lado y lo vio al director de ANSES en algún lado, que me avise a ver dónde anda, así lo buscamos. Pero no, los juicios los sacan los abogados. Ni preguntes en ANSES. Primero, ¿por qué? Porque ANSES es la otra parte, entonces siempre te dicen cosas para que te vayas frustrado, preocupado a tu casa. Es tu enemigo, es a la gente que le hiciste juicio. Y después, por otra parte, preguntale a tu abogado, porque hoy por hoy, como ANSES no paga los juicios en forma, digamos, autónoma, como correspondería por ley, que tiene 120 días hábiles, que ya es un montón, que son 6 meses para pagar la sentencia, los abogados van, se presentan, hacen la ejecución de sentencia, le sacan la guita al ANSES del bolsillo y se cobra. Entonces, ni preguntes en ANSES, preguntá con tu abogado. Vamos con otra. Buenos ¿Respondés días. vos, Cintia? Dale. Buenos días. ¿Las jubilaciones por discapacidad pueden pedir reajuste? Soy Nancy de Santiago del Estero. Sí, si es un retiro por invalidez se puede reajustar, si es lo que se llama jubilación por minusvalía, que es una terminología horrible, sí, jubilación por discapacidad también. Lo que no se puede reajustar es una pensión no contributiva por invalidez, que eso como es no contributivo no se puede reajustar. Pero si es contributivo con aporte sí se puede. Perfectamente se le Sí, pueden y es actualizar los más, sueldos. Todo. hay mucha gente que dice no tramito mi retiro transitorio por invalidez porque le suena que es poco. Es más. Claro, en algunos casos es más Más que la mínima. y hay retiros que cobran 1 millón y pico de pesos, que son sí. altos, entonces... Porque puede ser el 70% de las últimas 60 remuneraciones y eso es mucho más que la tasa de sustitución de una jubilación. O sea que Claro. puede ser. Bueno, seguimos avanzando con los temas y después vamos de vuelta a la mesa. Terminamos con esto. Bueno,
¿quiénes más también pueden reclamar que ya saben seguro todos los que hicieron juicio ganaron? Si vos estás del otro lado y ya hiciste tu juicio de ANSES, lo cobraste, no importa que haya pasado mucho tiempo. Si vos cobraste tu juicio hace 10, 15 años, vos ya sabés que lo podés hacer y podés reclamar y podés reajustar lo que te reajustaron. Entonces es un doble ajuste que está buenísimo y aparte la persona que ya hizo el juicio ya sabe cómo es, sabe que es una pavada, sabe que está en la casa esperando, hasta que un día el abogado lo llama y le dicen tenés el juicio listo. Entonces en este caso es gente que si se entera de esto, hay muchas veces que no se enteran de que se puede reclamar esto nuevo, se van a tirar de cabeza. Seguimos. Bueno, no hay prórroga de la moratoria. Te contamos qué tenés que hacer para poder jubilarte. Bueno, ¿qué pasó? Otro de los componentes que estaba dentro del veto, la extensión de la moratoria 27705, que la ley hoy sigue vigente, pero en su capítulo 2, no la primera parte, que permitía a la gente poder jubilarse, a los hombres sin aportes, a las mujeres le faltaban más o menos 5 sin aportes, y bueno, en el veto cayó, si bien no tenía un costo fiscal importante, era, si no me equivoco, del 0,19, entró en el paquete de las cuestiones que se vetaron. Entonces la gente también estaba, viste, la gente se confía y dice, no, yo hoy no me jubilo, no hago los deberes porque siempre sale una moratoria, viste, como cuando debes las patentes, no, yo no las pago porque siempre sale una moratoria, y ahora que el país se está ordenando, te muestra acá que no siempre hay moratoria. Entonces en este caso aprovechemos que la segunda parte de la 27705 está vigente todavía y te vamos a contar cómo la podés usar y preparar tu jubilación. ¿Quiénes están hoy, digamos, entre comillas, al horno? Los que ya tienen la edad jubilatoria. Ahora, si vos te faltan un par de meses, te faltan un par de años, incluso hasta 10 años antes, podés preparar tu jubilación. Te lo vamos a contar rápido y cómo tenés que hacer. Debido a que si no tenés los 30 años de aportes, no te jubilás. Hoy, ¿cuál es el número? 60 años de edad para mujeres, 65 para los hombres y 30 años de aportes efectivos. Con 20, 25, 28 y 29 no te jubilás. Tenés que tener sí o sí los 30. Pero podés juntarlos si haces un trámite previo, aún sin tener un solo aporte. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenés para hacer esto? Hoy por hoy tenés 2 moratorias y beneficios para las mujeres, y te vamos a contar cuáles son. Y aprovechá antes de que se caiga, porque cuando se haga la reforma previsional, que esto dicen que va a ser el año que viene, seguramente esto lo levanten para que se jubile solamente la gente que tenga los 30 años. Si vos ya entrás acá, ya tenés tu derecho adquirido y lo podés ir pagando y no tenés ningún problema. Y no hay que pagarlo urgente, te voy a contar cómo es. Vamos con la próxima. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que ver los aportes. Muchas veces uno piensa, tengo 30 años de aporte, trabajé 40 años, mirá si no me voy a jubilar, y después cuando uno va tiene 27, porque un empleador no le aportó, una fábrica que cerró, que no la puede volver a ubicar. Bueno, listo, estás al horno. Entonces, consultá con un profesional para que te haga realmente la lectura de los aportes que tenés. No siempre es lo que te aparece en ANSES, sino que a veces hay gente que tiene incluso aportes en varias cajas. Gente que tiene aportes, por ejemplo, en ANSES y en el IPS, gente que tiene aportes en ANSES y en cajas profesionales. Hay muchos casos. Después, analizar los beneficios, que ahora te voy a contar cuáles son. Y proyectar aportes futuros. Si vos, por ejemplo, sos un hombre que tiene 55 años, te faltan 10 para jubilarte. Entonces vos también tenés que proyectar qué es lo que podés hacer. Si estás trabajando en relación de dependencia, si estás como autónomo, si tenés ganas de anotarte en monotributo para hacer algún proyecto, o simplemente querés juntar aportes, que nosotros es siempre lo que decimos que está buenísimo hacer. Cuando nunca está de más aportar, entonces si te están faltando años, metete en un monotributo, pagalo y siempre sumás, porque si hoy no los tenés, siempre sale cada tanto alguna cosita para juntar un par de años de aporte, entonces te podés llegar a organizar. Entonces, ¿cómo hacer para ahorrar en el trámite? Porque mucha gente va al ANSES, y ahora te lo voy a mostrar, y le muestran costos estratosféricos que no siempre son así. Así como a esta persona le dijeron que no tenía la UH, nosotros te contamos como no siempre tenés que pagar lo que te dicen en ANSES, que es un montón de plata. Vamos con la próxima. ¿Qué es lo que puede hacer la mujer? Yo te hablaba de los beneficios. Puede sumar años de aportes efectivos y años por tareas de cuidado. ¿Qué es esto? Es 1 año por hijo, 2 años por hijo con discapacidad o adoptado y 3 años si cobró AUH por hijo. Entonces siempre es importante, que esto es una locura, de vuelta, que se le dé más prioridad a la persona que cobró AUH
que a la persona que tiene un hijo con discapacidad, un hijo adoptado, que digamos que son... Es una locura. Es una locura. Aparte, 2 años solo por un hijo con discapacidad, hay madres que tienen que dejar de trabajar de por vida para cuidar al hijo y nunca más se pueden reinsertar porque los tienen con internación domiciliaria, etcétera. Entonces, la verdad que es una locura. Sobre todo en esta época donde están las prestaciones de acompañamiento cortadas por honorarios, digamos, el caso de mujeres que han dejado de trabajar y están perdiendo los aportes previsionales es muy, muy claro y muy notorio. Sí. Es que igual aunque tenga acompañantes terapéuticos, todo la madre tiene que estar. Sí, y además a mí me parece una locura que en una época en la cual se pregona el tema de la igualdad, que tiene que ser lo mismo para hombres y mujeres, ¿por qué no se le da, por ejemplo, no sé, voy a poner un caso medio extremo, ¿no? Pero muchas veces la mujer no fallece lamentablemente en el parto y el hombre se tiene que hacer cargo del cuidado de los hijos? ¿Por qué esto no se lo pueden dar, por ejemplo, en ese caso a un hombre? Lo cual a mí me parece medio una locura. Yo creo que eso en algún momento, lo que pasa es que para que pase eso, algún hombre va a tener que hacer un juicio y va a esperar 5 años para jubilarse. Nosotros cuando estaba la ley, la moratoria anterior, la 26970, ganamos un montón de amparos por discriminación del hombre. Porque era una moratoria que solamente dejaba entrar a las mujeres, entonces nosotros nos metimos y dijimos, che, pero pará, si esto antes estaba incluso para los hombres, después lo sacaron, ¿por qué los discriminan así? Bueno, y un montón de hombres los jubilamos judicialmente porque nos parecía que no correspondía. Así como también defendemos un montón de mujeres que no le reconocen estos años de tarea de cuidado, como no le reconocen los matrimonios o las convivencias en las pensiones, nosotros defendemos a todo el mundo. Sí, vamos con la próxima. Bueno, esto que te contamos al principio, el mes de aporte es el 29% de la base mínima imponible de bla, 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 que a vos del otro lado decís, esto es un quilombo, vos querés saber cuánto cuesta el mes de aportes. Bueno, vale 30,698 al mes de agosto. Entonces, sacá la calculadora, dividí el año por 12 y fíjate cuánto te está faltando, más o menos para que veas cuánto te va a salir. Que yo te traigo acá un resumen redondito de cuánto es lo que tenés que pagar. Pasemos la placa. ¿Cuánto tenés que pagar? Si te faltan 30 años, son 360 unidades de cancelación, 360 meses de aportes, que es el equivalente a hoy 1.051.000 pesos 280. La gente a veces no toma magnitud de estas pequeñas actualizaciones por inflación que le dan a los jubilados, que esto se actualiza conforme la movilidad, pero el mes pasado eran 10 millones. Entonces a vos decís, no, pero lo hago más adelante, te sale 1 millón más caro. Te sale 1 millón más caro, entonces fíjate cómo armarlo para que te salga lo más barato posible. Te dormiste el mes pasado, bueno, ahora tenés que pagar 1 millón más. Y aumenta mes a mes. Y aumenta todos los meses, claro. 20 años salen 7.367.000, 10 años 3.683.000 y 5 años 1.841.000. ¿Cuál es la cuestión? Mucha gente dice, che, me están faltando estos 5 años, 1.840.000, no lo tengo, no me jubilo. Bueno, ya te adelanto que no es así. ¿Por qué? Porque yo te dije, si me prestaste atención, que no había una moratoria vigente, había 2. Entonces, pasemos hasta la próxima placa. Sigue vigente la moratoria 24.476. Entonces, esto puede hacer que te ahorres hasta 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la moratoria esta permite comprar años hasta septiembre del 93. Es una moratoria que hoy la gente mucho no la usa porque no sirve para jubilarse sin aportes, pero vos que te están faltando un par de añitos, porque tenés aportes, la podés usar y te evitás de pagar esto. ¿Cuál es el problema? En la mayoría de las UDAI, de las unidades de atención de ANSES, no te lo ofrecen. ¿Por qué? Porque te quieren engrampar con la otra moratoria que es mucho más cara, es mucho más beneficiosa para el Estado. Y esto no es que vos tenés que ir y poner, si tenés la posibilidad, no es que tenés que poner 1 millón de pesos, lo solucionás con 10.000, 20.000 pesos. Sí. A veces pienso, digo, no sé cómo derogaron tantas cosas y esta ley no se dieron cuenta, pero a veces digo, mejor no hablar de esta moratoria para que nadie del gobierno lo escuche. Claro. Pero bueno, nosotros siempre acá ventilamos las cosas que creemos que corresponden, porque esto no es algo que no es una trampa, no es nada, es una moratoria que está vigente, que la gente la puede usar y ahorrarse un montón de plata. Y hablando de ahorrarse un montón de plata, Walter, ¿qué vos nos trajiste hoy para hablarnos del tema de las tarjetas? Sí, un poco. ¿Qué es lo que está pasando con los jubilados y las tarjetas de crédito? Sí, un poco se esbozó hoy, pero lo habíamos hablado hace un mes y queríamos ponerle un poco de datos, ¿no? De números. Tomamos solamente los jubilados que perciben a través del Banco Nación
para un muestreo, ¿no? Que son aproximadamente 3 millones Bueno, de casi beneficiarios. la mitad Casi la mitad, exactamente. de los beneficiarios totales de Y ANSES. vos fijate estos datos, ¿no? 700.000 están endeudados con tarjeta de crédito. O sea, casi el 30%. El 30%. 365.000 están endeudados con préstamos vigentes, siempre del Banco Nación. Reitero, el 30% de los jubilados están endeudados, sea con Exactamente. tarjeta o con préstamo. Exactamente. Si vemos otra placa posterior, Sí, no son pasemos muchas, la placa. es muy breve. Lo que vamos a ver es el nivel de endeudamiento, ¿no? Y por qué se endeudan, que esto quizás es lo más gravoso. Vos fíjate que el 58% de los que se endeudan con tarjeta lo destinan a alimentos. Sí. Acordate cuando antes el pago de tarjetas era para comprar una heladera, un Exactamente, aire acondicionado, ¿no? De ahí- algún de ahí electrodoméstico, la algo de gravedad. tecnología. Claro. Ahora para comer. comprar el pan, ¿no? Para Bueno, comprar pero es la como, leche. es como los planes sociales, ¿no? Antes se decía que con el plan arreglaban la casa, con el plan se compraban la tele, con el plan se compraban las zapatillas y con el plan no compras nada. Y un 56% usa los ingresos para pagar otro tipo de deudas que no tienen que ver con los alimentos, que en términos generales tienen que ver con los servicios públicos. Sí. Lo vamos a ver ahora en otra placa. ¿Pasamos? Ahí está. Está el tema de la Esto billetera a mí me virtuales, preocupa porque, muchísimo porque cobran o sea, un montón. Claro, y la tasa que recién se mencionaba, ¿no? Porque si ya la tasa bancaria es alta, la que te cobran las billeteras virtuales casi triplica a los de los bancos. Y la verdad que ahí hay un problema casi de primera avanzada, ¿no? A vos te notifica tu billetera virtual de la deuda de la luz, como ves que impacta fuertemente en tu jubilación, aceptás la modalidad de 3 pagos. Sí. Cuando aceptás la modalidad de 3 pagos, lo que tenés es una tasa de casi el 3% del endeudamiento con la bancaria. Mira, me llegó un mail del banco, ¿no? Banco muy grande, ofreciéndome plata, y vos veías, lo que tenés que ver no es la TNA, no es la tasa Exactamente. nominal, sino que es el Anual. costo financiero El total. CFT. El CFT, esas 3 letras son clave, porque ahí te incluye todo, ¿no? El IVA, el seguro de saldo deudor, gastos administrativos. La tasa era de casi el 300%. Sí, ahora O lo sea, vamos a- terminás pagando 4 veces más. La tasa de un banco, no de una billetera virtual, ¿no? Y entonces al jubilado muchas veces le dicen, esto lo puedes pagar en 3 cuotas fijas, en 6 cuotas fijas. La cuota fija es con interés. ¿Sí? Ojo del engaño de la cuota fija. No existe porque la es con cuota interés. ¿Sí? Sí, ahí hay una placa más, me parece, o 2, que un poco van por ese lado. Vos fíjate Sí. lo que se ha incrementado solamente en el último mes, ¿no? El saldo de deuda con tarjeta de crédito creció un 11% respecto al mes anterior. Esto es, creo que mayo respecto a junio. En marzo el nivel alcanzó el más alto de los últimos 3 años, el endeudamiento. Esto es lo que determina el Banco Central. Y lo que están haciendo los bancos es, al que no llega a pagar el mínimo, Te le ofrecen, cortan, claro, le cortan el directamente. crédito. Querés Exactamente. tarjetear, no podés, No podés. ¿no? Hasta que no llegues a pagar el mínimo. Con lo cual- y cada vez más jubilados no llegan a pagar el mínimo, Claro, ¿no? claro. Entonces, no tienen tarjeta. Bueno, no esto- tienen tarjeta directamente. Y los bancos lo que están haciendo ahora es no actualizar los cupos, ¿no? De límite. No los actualizan más por inflación porque está creciendo mucho la mora, justamente. Claro. Claro, ¿y por qué los jubilados usan tanto la tarjeta? Primero porque es la única forma de comprar algo que no llegás con la de débito. Después por las fechas de cobro de los jubilados. Exactamente. Recordemos, ahora te vamos a mostrar, pero el calendario empieza prácticamente el 11, el lunes. Entonces, ¿qué hace el jubilado hasta el 11? Tarjetea. Y después las billeteras, ¿no? Que atrás de un disfraz de somos innovadores, tecnologías, venimos a sacar el país adelante, te dicen, nosotros le prestamos a quien los bancos no le prestan y lo asesinan con los Sí, y intereses. además es importante lo que mencionó Facu, porque en realidad utilizan la tarjeta de crédito porque por ahí encuentran un beneficio, no sé, el día viernes en determinado supermercado. Pero lo Sí. que no tienen en cuenta es lo que se explicaba recién, que cuando no llegas a pagar el mínimo, ese beneficio del 2x1 que encontraste si pagabas con determinada tarjeta se te licúa absolutamente en la tasa de interés y en el costo financiero total. Claro. Claro, y fijarse también el tope de reintegro, Claro. ¿no? De todos Sí, los porque todos se descuentos, engañan, porque son hasta muchos, 20.000 claro, pesos, claro. 20.000 pesos y por mes, ¿no? Claro. Entonces, ojo ahí con el tope de reintegro, porque muchas veces gastás de más diciendo, uy, tengo el 25% y se te va diluyendo muchísimo Claro. si Claro. no respetas el tope de reintegro. Sí, y además el tema de las cuotas, ¿no? Ni hablar. Que Y se esta justifican placa y se llenan me de parece muy tarjeta. interesante porque el 65% de los hogares donde existe
un beneficiario con jubilaciones tiene 2 o 3 deudas activas, o sea, le debe a la tarjeta, tiene un crédito personal y un crédito no bancario, que puede ser una billetera virtual, tarjeta, bueno, no vamos a nombrar ninguna, pero este tipo de tarjeta que tienen altísimas tasas de interés, pero claro, si volvemos a la primera placa, si el 58% tiene que utilizar el financiamiento para poder comprar alimentos, la leche, digamos, ¿sabés qué pasa? Es un problema gravísimo. ¿Sabés qué pasa, Walter? También es un tema de que la gente no entiende. La gente va al banco y dice, yo la verdad, yo trabajo con el tema de los jubilados hace más de 10 años. He acompañado, te diría, a cientos, miles de jubilados a los bancos a hacer trámites y el jubilado va y firma sin mirar, dice, cobra la jubilación y automáticamente cuando cobra su primera jubilación dice, ¿y yo puedo sacar un crédito? Y se le ofrecen. Le dicen, bueno, pará, vos o cobran el juicio, bueno, mira, te ofrezco un plazo fijo, te ofrezco un crédito, te ofrezco una tarjeta de crédito, y el jubilado agarra, porque viste, todo lo que venga de arriba, mientras no se subraya un avión, está bueno. O no les dicen ni que es un crédito, le dicen, tenés disponible para Claro. acreditarse 4 millones. Entonces, Y dice, ¿de dónde salieron? Yo una vez a una de un banco la frené y le dije, para, pero esos 4 millones ¿de qué son? Son un crédito. Ah, no, entonces claro, explicaré y bien. después te dicen, aparte no, muchas pero la veces te tasa es dicen- preferencial. ¿Pero de cuánto es la tasa? Es un montón. No, pero Ojo con el engaño de la tasa, que muchas veces te ponen una tasa muy baja, pero es UVA, ¿no? Claro. Lo que es Sí. UVA es más Es inflación. más inflación. Entonces, claro, cuidado con esa tasa y cuidado también con preguntar que- siempre por el CFT, por el costo financiero. Es lo que está total. pasando con los Claro. créditos hipotecarios, que muchas veces Exactamente. te dicen, el crédito tiene una tasa del 4 más Claro. UVA. Y sí, Y el vos UVA, decís, claro. del 4, no es del 4. Si termina el año así, es una tasa del 42%. Sí. Y ahí Es altísimo. Nominal, ¿no? Nominal. Solamente nominal, el costo financiero total Sí. es mucho más alto. Lo cierto es que si te van a ofrecer un plazo fijo, fíjate y compará, porque cada banco paga distinto. Hay bancos que pagan más que otros por los Claro. plazos fijos, y si te van a ofrecer un préstamo, también compará la tasa, porque hay bancos que te cobran mucho más caro que otros por las tasas de un préstamo personal o por la financiación con la tarjeta de crédito. Antes tenías los subsidios del ANSES, que daba subsidios para préstamos para los jubilados a través del Ayudaba. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ahora ya no lo da más. Sí, y una, Bueno, una cosita más para terminar, sí. Facu. No, ahí eso digamos, endeudamiento con el sistema bancario del Banco Nación, tomé específicamente eso, pero también existe un endeudamiento intrafamiliar, que es muy importante, que es la colaboración. Sí, le pide al hijo, al primo. Exactamente, al- que no está registrado en ningún lado, pero que realmente termina siendo un componente, porque el que se termina endeudando después es el familiar. Entonces, digamos, a ese combo, digamos, del casi el 67% del Banco Nación que está endeudado para pagar alimentos, habría que anexarle la ayuda por distintas vías, porque tiene mejores ingresos, por lo que fuera, de los familiares del entorno donde Son vive todos la- los préstamos extrabancarios, Exacto, sería. exactamente. Sí, Por bueno, que eso afuera. es, digamos, la parte invisible, la que no se ve, la que Exactamente. no se puede cuantificar. Bueno, ahora vamos a ir a un corte muy cortito. Vamos a volver con el tema de prepagas y obras sociales. ¿Cómo tenés que hacer para que te cubran? Ya, viste, la gente viene y te pregunta, che, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me cubran? Ya hice de todo, fui acá, fui allá, mandé mail, presenté papeles. Bueno, yo te voy a contar qué es lo que tenés que hacer, cómo lograr que te cubran. Mandanos tu mensaje al 11 41 73 22 22. Mandá también por acá. Muchos, convengamos que jubilados es gente que en los 90 tenían 30 años. Entonces, mandá, vos que ya sabés usar el celular, que te manejás con las redes, mandanos por Instagram también al Defensor OK, que te voy a contestar acá de mi propio celular en vivo. Bien, Facu, bien, Facu. Fíjate en el Instagram de Economan, en Instagram. Damos todos los tips de ahorro, pero además Y muchos estamos, sorteos. Súper sorteos. Todo que el estamos tiempo. haciendo. Mirá, Parece un- 24 alfajores, pero los mejores alfajores del mundo estamos sorteándolos en el Instagram de Economan. Ponés Economan en Instagram, ponés seguir. Fíjate ahí los sorteos que estamos haciendo, más todos los tips de ahorro y de inversión para los jubilados. Sí. Ahí en el Instagram de Economan. Sí, sorteos toda la semana y si te sobraba una cajita de alfajores, trae para acá porque hay una lija, te digo. Los alfajores se cortan por la mitad y después en transversal. Al medio, ya ¿no? te duran 4, en ¿no? transversal, digo, 4 ponemos bocados, 4, claro. sí, un poquito para cada Mariano, uno. Mariano del triple de miga te saca 6 sándwiches. Y pues, el transversal siempre hay que cortar Claro. en el sanguchito, ¿no? Juli, vamos a responderle 2 preguntas a la gente y vamos al corte. Buen día, me jubilé en noviembre del 2022 con 42 años de aportes. En el recibo figura la mínima. Fui colectivero en Chubut, soy Daniel de Comodoro Rivadavia.
Si tenés los años de aporte que decís que tenés y te jubilaste en el 22 y no cobrás bono, podés reclamar. Vamos con una más y vamos al corte. Soy jubilado por incapacidad desde el 2015. ¿Cómo reclamo ANSES el reajuste? Mi haber es de 360.000 pesos. Bueno, 360.000 pesos estás cobrando la mínima. Hay que ver qué tipo de jubilación. Si es por incapacidad no contributiva, no podés reclamar. Tenés que tener un retiro transitorio por invalidez. Bueno, quédate ahí que te vamos a contar cómo reclamar a las obras sociales, a las prepagas después del corte.